Cuarta meditación, entendiendo la Eucaristía. Buen día a todos, queridos hermanos. Oremos. Señor Dios nuestro, que en la alianza instituida por Cristo de entre todas las naciones continúas formándote un pueblo que tu Espíritu Santo congrega en la unidad. Haz que tu iglesia, fiel a la misión que le confiaste, camine siempre con la familia humana para que sea fermento y alma de la sociedad, de tal modo que sea renovada en Cristo y transformada en familia tuya. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acompañemos a Jesús en el sagrario. Ciertamente estamos en tiempos recios, difícil la adoración perpetua. Sin embargo, como una motivación, reflexionemos pues que acompañar a Jesucristo en el sagrario en algunas épocas se hacían turnos entre distintas personas y entre distintas familias, para que mientras la iglesia permaneciera abierta, siempre estuviera Jesús acompañado, funcionando lo que se llamó la vela perpetua. Hoy en cada parroquia puede una persona coordinar para que cada día del mes se establezcan los turnos por familia, para que estén 30 minutos o una hora al mes, y así tener nuestro encuentro con Cristo vivo. También podrías entrar en el templo cuando pases de cerca, estar unos momentos con Jesús, unos minutos, y quizá poder hacer en ese breve tiempo una comunión espiritual. Hay una comunión espiritual que hacía los santos. Es súper breve, es la siguiente. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. La podríamos hacer una ejaculatoria. Ciertamente, repito, estamos en tiempos recios de persecución y delincuencia a la vez, que incluso los turnos de noche ya pues casi son imposibles en nuestra iglesia local. También como memoria para animarnos, al menos en el día, ir a ver a Jesús. Se cuenta un episodio en Madrid, España, por los años 30. Cada mañana se oía en la iglesia el ruido metálico junto a la puerta de la iglesia. Era un vendedor de leche que no dejaba pasar ningún día sin saludar al Señor. Quizás un poco rudamente, para decirle: Señor, aquí está Juan el lechero. Bonita manera de oración. Yo diría preciosa manera de oración, acercarse al Señor sin mucha palabrería. Y nos podemos nosotros también, en los momentos que nos acerquemos al Santísimo, quedar todo un día repitiendo esas ejaculatorias. Señor, aquí estoy, pobre y desgraciado, que no te sabe amar como Juan el lechero. Podemos hacer un hábito, una ejaculatoria. También por parroquia, los jubileos de 40 horas, una vez al año, se deja expuesto el Santísimo por 40 horas, más o menos un día y medio, en las cuales se le acompaña, como se descubrió en la exposición con el Santísimo, como se describió, ¿verdad? La exposición del Santísimo.
Y se pueden hacer turnos para que durante el año también siempre haya una parroquia haciendo ese jubileo anual de las 40 horas con el Santísimo Sacramento. O la adoración nocturna, repito, para nosotros creo que es un poco difícil y más los que estamos mayores. La adoración nocturna es toda una institución. Fue formada, fíjense ustedes, por varones en, en donde pasaban una noche al mes por turnos de 1 hora, acompañando a Jesús expuesto sobre el altar. Fue fundada en México el 28 de enero y se inauguró el 4 de febrero del año 1900. Se estableció esa institución de la adoración nocturna como una cofradía. Se encuentra en el templo de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México y ya cumplió, fíjense ustedes, 123 años. O sea, ya pasó su primer centenario y sigue campantemente. En esa noche se adora a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y se pueden ofrecer las incomodidades que representa estar ahí toda una noche, haciendo penitencia, sacrificio, para pedir por todos los hombres, por todos los pecadores, por los pecados de la familia, los pecados de nuestra patria, pero también por los pecados del todo el mundo. Se pide por los pecadores y se pide por los propios pecados. La adoración perpetua en países de verdadera libertad religiosa existe la adoración eucarística perpetua, 24 horas al día. Lamentablemente, pues nosotros no tenemos condiciones porque incluso pondríamos en peligro nuestra vida, pero que quede como una reflexión, por supuesto, para animarnos cuando podamos, aunque sea un ratito, visitar a Jesús Eucaristía. También fomentar la comunión digna y frecuente. Ese es un tema muy actual. La Iglesia obliga a todos sus fieles a participar los domingos y los días de fiesta, participar en la divina liturgia eucarística. Y también nos obliga como mandamiento a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo de Pascua, preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero también la Iglesia recomienda a los fieles a recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o incluso con más frecuencia aún, incluso, repito, con la posibilidad de hacerlo todos los días. Y hace la invitación a través del numeral 1389 del Catecismo de la Iglesia Católica. Urbanidad en la piedad. Si Dios está en nuestros templos, debemos ser coherentes. Nuestra existencia, cuando somos y poseemos, todo lo recibimos de Dios. Todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de Dios, incluso nuestra existencia. Él nos ha creado y nos cuida constantemente por su divina providencia. Por eso, si procuramos con nuestros semejantes ser delicados y actuar con corrección, cuanto más ante Dios debemos actuar de esa manera. Sabemos que Dios es nuestro único Señor, ante quien nos unen lazos y obligaciones que debemos conocer y vivir.
La virtud moral, recuérdense de la teología moral cristiana, la virtud de la religión nos dispone a recibir a Dios y a rendirle ese culto que le debemos como supremo principio de todas las cosas, iniciando con nosotros mismos. Y dada la naturaleza del hombre que se compone de cuerpo y alma, yo diría de alma y cuerpo, la expresión de nuestro amor a Dios debería de ser, debería de tener un sentido interior en nosotros y un sentido exterior. Manifestarle nuestro amor en nuestro interior, pero también en nuestro exterior. Lo importante, por supuesto, es la actitud interior. Cuando falta la intención del corazón, el Señor nos lo recuerda como lo hizo en el Evangelio. Dice San Mateo capítulo 15, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es importante la actitud interior en el momento de acercarnos a visitar al Señor en la iglesia. Los actos internos del alma se dan de modo excelente cuando tratamos al Señor en la Eucaristía, mostrándole reverencia, dándole gracias, presentándoles nuestras necesidades, pidiéndole perdón. Cuando queremos lo que Dios quiere y cumplimos sus mandamientos, cuando hacemos actos de fe, de esperanza y de caridad, son los verdaderos momentos, ¿verdad?, de mostrarle con nuestro acto interno desde nuestra alma ese excelente culto que a Dios le agrada, no de la boca para afuera, sino primero en el corazón y después con la boca. Nuestra relación con Dios, esa relación personal que tenemos con Dios, tiene también manifestaciones externas de adoración, de veneración, no solo privadas, sino prevalentemente públicas y sensibles, que mostremos con nuestro cuerpo, inclinándonos, arrodillándonos. Recuerda la alabanza de Jesús a aquella mujer que le demostró exteriormente su amor. Dice el texto, se acercó a él una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume de gran valor y lo derramó sobre su cabeza. Al ver esto, los discípulos se disgustaron y dijeron, ¿a qué viene tanto despilfarro? Pero Jesús, conociéndolos, les dijo, ¿por qué molestan a esa mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. Lo refiere San Mateo, el capítulo 26. Además, los hombres necesitamos que hasta lo más grande y noble no entre por los sentidos. Tenemos que manifestar nuestro culto de veneración, de adoración a Dios, nuestro culto de amor, manifestárselo, que no nos dé vergüenza. Vamos a detenernos ahora en alguna de estas manifestaciones externas de nuestro amor a Dios, de nuestra urbanidad en la piedad, en el don de piedad, en los templos, en nuestras iglesias, en nuestras capillas. Fíjense ustedes que a partir del edicto de Constantino en el año 313 de nuestra era cristiana, ese edicto que concedía la libertad a la iglesia, a los fieles, poder manifestar su religión, todos los cristianos pusieron lo mejor de su genio y de su riqueza, de su hacienda, para construir templos, iglesias, santuarios, oratorios, capillas, ermitas.
en esos lugares en los que la liturgia pudiera desarrollarse con el máximo decoro, con la forma más linda que podríamos realizarlo. Esos templos son el lugar principal para los actos de culto y para la adoración personal, y debemos frecuentar nuestros templos. Debemos demostrar veneración y respeto a nuestros templos, a nuestras imágenes, pero principalmente a la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Recordemos ese pasaje del Evangelio en que nos presenta a Jesucristo indignado con los vendedores que profanaban el templo, la casa de su Padre. En ese pasaje Jesús nos enseña que debemos respetar el templo, ya que ahí están nuestros grandes amores. Dios, Jesucristo realmente presente en el sagrario. La imagen de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Las imágenes de los santos, grandes amigos e intercesores nuestros. Imágenes también de nuestros grandes amigos, los ángeles custodios y los ángeles y arcángeles que están en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos manifestar nuestro respeto al Señor en el templo? Al entrar, despacio, guardando silencio, el silencio que se ha perdido en nuestra parroquia, en nuestras iglesias, no solamente en nuestras parroquias, en todas las iglesias del mundo se ha perdido el respeto. Ahora las iglesias se han convertido en lugares de turismo religioso. La gente entra en chora, en chancleta, tomando fotos, ni siquiera se persignan. Es toda una profanación triste. En vez de entrar con devoción, despacito, en silencio, haciéndonos la señal de la cruz, con calma, sin precipitación, en un gesto de profunda reverencia. También otro momento cuando está reservada la Eucaristía en el sagrario. Ahí en el sagrario hay siempre una lamparita encendida. Y es la señal de que Jesucristo está realmente allí presente. Al descubrir nosotros por la lamparita el lugar más importante del templo, que es el sagrario, hacemos frente a él una genuflexión con dignidad, con profundo amor, bien hecha, doblando sin prisa la rodilla, aunque sea una, cuando no podemos las dos. O si no, nos podemos arrodillar con una inclinación profunda, como hacen los japoneses. Los japoneses hacen unas inclinaciones profundas a las personas. ¿Qué más Dios tiene ese derecho que nosotros hagamos una reverencia profunda delante de Él? Como prueba de respeto, de amor, de adoración. Podemos aprovechar esos momentos para hacer internamente un acto de fe, un acto de amor. Por ejemplo, diciendo estas palabras: te adoro con devoción, Dios escondido. Te amo, Jesús sacramentado. Te amo, amor de mi corazón. Te amo, amor de los amores. Tantas cosas lindas que nosotros le podríamos decir a Jesús. También al pasar por delante del altar, ahí en la iglesia, o delante del crucifijo, o de una imagen de la Virgen, se hace una reverente inclinación de la cabeza para mostrar nuestro respeto y nuestra veneración a las cosas sagradas que están en el templo. También es bueno que en algunas ocasiones durante el día entremos a saludar brevemente al Señor en el sagrario, en el Santísimo, allá expuesto en nuestra parroquia. Podemos rezar una estación al Santísimo, unos 15 minutos, unos 5 minutos, hacer una comunión espiritual, una simple genuflexión, un beso, tirarle un beso a Jesús. ¿Por qué no? También guardar especialmente el silencio, no correr por el interior de la iglesia, cuidar las posturas, no subir los pies en los reclinatorios.
sin cruzar las piernas. Son detalles de urbanidad que hemos perdido en nuestra iglesia, en nuestro templo. Mirando hacia adelante sin estar viendo a todos lados. Cuidar nuestra presencia exterior, vistiendo decentemente. No entrar vestidos en chancletas, en chores, en pantalones cortos, en pantalones pegaditos al cuerpo. Las mujeres vestir con decoro. Tantos detalles que desearíamos ver, porque son parte del testimonio del amor que nosotros le manifestamos al Señor. No que nos miren que andamos en la iglesia haciendo turismo religioso, que no tiene nada que ver con la religiosidad popular. Turismo religioso es un abuso más bien. Otro tema, cuidado de la liturgia. Entrando al campo de la liturgia, en ese campo de la liturgia pertenecen todas las manifestaciones externas del culto en la Iglesia Católica. Ese culto que la Iglesia le tributa a Dios, el culto público que le debemos. El más grande acto de adoración a Dios es la liturgia. Por lo tanto, nosotros debemos venerarla y respetarla y vivirla fielmente. La presencia real de Jesucristo en el altar y en el sagrario es el motivo principal por el que se cuida tanto todo lo que tiene relación con Él y con su liturgia. El templo, los ornamentos, los libros, los vasos sagrados, los lienzos, los retablos. Todo esto debería estar siempre cuidadito. Porque hay unas imágenes en algunos templos que están tan deterioradas y son tan feas que no inspiran a los cristianos a dirigirle una oración, una veneración. Tenemos que cuidar hasta eso. De igual manera que las personas que se quieren se regalan, ¿verdad? Las personas que se quieren se regalan las cosas bonitas a Dios, que se le ama aún más que a nosotros mismos, que debería ser así. Procuremos darle dentro de nuestras posibilidades lo mejor que tenemos. ¿Cuál es lo mejor que tenemos nosotros? Nuestra alma en gracia de Dios. Recordemos que a Dios no le interesa lo material. A Dios nuestro Señor le interesa nuestra persona, y nuestra persona que esté en gracia de Dios para Él derramarse en nosotros lo mejor posible que Él desea. Los cristianos desde hace muchos siglos han dado claro ejemplo de esto, dejándonos en la historia de la iglesia estupendas catedrales, ricos ornamentos, artísticos vasos sagrados, y todo por amor a Dios. Las custodias tan lindas y preciosas que se construyen en la orfebrería, el oro y todos los metales preciosos. También cuidar de todos estos bienes, ¿verdad? Los templos preciosos, ¿verdad? Es catedrales soñadas, ornamentos lindos, vasos sagrados. También debemos de cuidar por amor al Señor el canto en la liturgia, porque el canto es también otra manifestación de amor y de devoción y de reverencia a Dios. Tristemente nosotros vemos en la liturgia eucarística principalmente que cuando el coro canta, nadie canta, y que el coro debería de ser una ayuda para que la asamblea cante al Señor, porque cuando la asamblea canta, la asamblea ora 2 veces, dicen los santos. El canto hay que cuidarlo.
Los coros ciertamente han ido mejorando, pero falta mucho todavía. Hay mucha vanidad en los artistas, ¿verdad? De los coros. Cantan bonito, por eso les digo artistas, porque son artistas, es un arte cantar. No cualquiera canta, pero a veces se les sube la vanidad y pierden el sentido de su ministerio. El canto es un ministerio que sirve de ayuda para solemnizar nuestras liturgias y para ayudarle a la asamblea litúrgica en su culto de adoración a Dios a través del canto. Otro elemento de la liturgia también es la participación activa en la Santa Misa. Recordemos que el sacrificio de la Santa Misa es la cima de toda la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia. Yo agregaría lo que dice el Concilio Vaticano II, que aquí lo vamos a decir más adelante. Ella, la Santa Misa, en ella asistimos al mismo sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y el sacrificio de la cruz es el centro y es la fuente de gracia, de valor infinito que tenemos los cristianos en la iglesia. La Santa Misa, la Santa Eucaristía, la liturgia, la presencia real de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, es el centro de la vida cristiana, es la fuente de la vida cristiana y es el culmen y la cima de la vida cristiana. Y contiene un valor infinito. Nosotros no necesitamos incluso andar buscando ganar indulgencias de otras maneras, porque en cada misa que nosotros asistimos, con las debidas disposiciones del alma, nosotros ganamos indulgencia plenaria en cada misa. Miren qué cosa más hermosa. Sin embargo, lastimosamente, nadie lo aprovecha. Vamos a misa, a veces ni cantamos ni rezamos, no tenemos la participación como la desea el Concilio Vaticano II, era consciente, activa y fructífera, dice el Vaticano II. Pero a veces salimos peor de cómo entramos a la misa porque no tenemos las debidas disposiciones. Porque como andamos en pecado mortal, no comulgamos en la misa. Entonces, comenzando por ahí, pues tenemos una deuda todavía con el Señor. El estado de gracia que es el gran regalo que le podemos dar al Señor. Estar en gracia de Dios para recibirlo siempre, incluso todos los días, porque Él se complace y se deleita cuando nosotros lo recibimos en el Santísimo Sacramento. Tenemos que estar claros también sabiendo que participar en la Santa Misa es lo más grande que podemos hacer en la tierra. Fíjense que una sola misa da mayor gloria a Dios, una sola misa da mayor gloria a Dios que toda la gloria que le pueden dar todos los santos del cielo por toda la eternidad, incluida la Santísima Virgen María, porque es el acto de adoración y de gloria que le da Jesucristo con su iglesia al Padre de las misericordias. Es lo más grande que podemos hacer en la tierra. Por eso debemos prepararnos a la Santa Misa muy bien. Incluso el día que vamos a misa, desde el momento que nos levantamos, con la gran ilusión de ir a la misa, que nos vestimos, nos bañamos, nos vestimos. Ya desde ese momento tiene que comenzar nuestra preparación. Estar bien preparado para asistir con una piadosa atención y con una profunda acción de agradecimiento al Señor para hacer esa muestra de amor que todos le debemos, porque Él ya nos ha demostrado ese amor infinito que nos tiene a nosotros. Por eso, por lo tanto, ante este santo sacrificio de la Eucaristía,
debemos de forzarnos para varias cosas. Fíjense ustedes, ¿cuál debe ser el esfuerzo nuestro para participar plenamente en la Santa Misa? Llegar puntuales, mejor unos minutos antes que a la hora en la que ya se está comenzando. Es un detalle de delicadeza para con Dios estar a tiempo, porque llegar ya comenzado, es una pena, porque es un detalle de desprecio al valor que tiene la Eucaristía. Nosotros estamos acostumbrados a disculpar todo. Desde que existen las disculpas, nadie es culpable. Ay, es que se me fregó el carro, no podía, me atrasé, llegué hasta el Evangelio. Ay, que estuve esperando una moto, pero nunca pasaban. Ay, porque es que me amanecí con dolor y dilato en recuperarme de mis piernas. Pero si te levantas a las 7:30 y tú me dices a las 8, no te va a dar tiempo de nada. Yo creo que para ir a misa, la mejor hora, a la misa de las 8, la mejor hora es levantarse a las 5 de la mañana. Tenés 3 horas para prepararte. Los hermanos que van a la misa a las 6 de la mañana tienen que levantarse antes de las 5, porque si no, en una hora es difícil que te prepares bien espiritualmente. Otra manera de participar plenamente en la Santa Misa es estar recogidos, estar atentos, evitando hablar con el vecino que tenemos al lado. Aunque la celebración se alargue, fíjense ustedes un poco más, hay que esforzarnos por vivirla bien. Hay que esforzarnos por ejercitar nuestra paciencia, no desesperarnos, porque después de la misa, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que nada mejor que la misa. Todo lo que haces después es totalmente inferior a la celebración. Hablando de un domingo, por ejemplo, pues yo creo que no importa que se alargue la misa, a pesar de que la participación en la misa es más importante que las otras actividades a las que nos dedicamos con mucho tiempo en nuestra casa, incluso a cocinar a nuestros hijos. Es más importante Dios que la cocinada de nuestros hijos. 5 minutos, 10 minutos más que nos tardemos para llegar a cocinar, nadie se muere de hambre. Participar en la misa con la disposición espiritual de identificarnos con los sentimientos y con las intenciones del Señor. Comulgar bien, rezar lo que hay que rezar en voz alta, cantar cuando hay que cantar. No dejen al coro cantando solo, porque el canto es propio de nosotros, lo que celebramos la misa, no es propio del coro. El canto es propio de todos nosotros los fieles, no es del coro. Yo quiero insistir en el canto, estamos bien equivocados o estamos bien cómodos. Cuando se canta el Gloria, nadie lo canta, solo el coro. Cuando se canta el Santo, nadie canta el Santo, solo el coro. Cuando nos preparamos al Evangelio con el Aleluya, nadie canta el Aleluya. El canto es propio de nosotros los fieles. El canto es de la asamblea. El coro sirve de ayuda a la asamblea. No lo olviden. También participar en la misa con una actitud interior y exterior adecuada en cada momento. Y para esto debemos conocer muy bien el sentido de las distintas partes de la misa. Las contestaciones, las respuestas que tenemos que dar son más fáciles si se utilizan hojitas o devocionario o un papelito para los que no saben, pero yo creo que estamos hablando entre cristianos que ya no sabemos de memoria la misa y las respuestas que tenemos que dar. Ya las sabemos, no tenemos que
estar dando disculpas, es que no sabía qué decir. Hay que cuidar también nuestras posturas, estando de rodillas, estando de pie, estando sentados, los silencios en el momento que hay que hacer silencio. Hay unas indicaciones de las partes de la misa y de las posturas que debemos adoptar en cada una de esas posturas. Por ejemplo, las partes de la misa, ¿verdad? Los ritos iniciales. Los ritos iniciales comprenden desde que el sacerdote se dirige al altar hasta que reza la oración colecta, todo lo que es el acto penitencial, etcétera, ¿verdad? Esos son los ritos iniciales, incluso con el canto de entrada. Tenemos que cantar el canto de entrada. Todos los saludos del sacerdote, los saludos litúrgicos, el acto penitencial, Señor, ten piedad, etcétera, etcétera, hasta incluso los domingos, incluido el Gloria, es parte de los ritos iniciales, porque el Gloria está anterior a la oración colecta. Una vez que se hace la oración colecta, nos sentamos y viene la primera parte de la Santa Misa, que es la liturgia de la palabra. Están las lecturas de la Sagrada Escritura, que normalmente son 4, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el Salmo responsorial, la segunda lectura. El Salmo responsorial, fíjense ustedes que en estos domingos el coro lo ha estado cantando. Y ese es el verdadero sentido del Salmo responsorial. El Salmo responsorial, dice la introducción al misal romano, que siempre, siempre, siempre debe ser cantado. Pero a veces, como nos da pena, porque el que hace la lectura bien puede cantar un salmo, pero como nos da vergüenza, muchas veces es leído, incluso en la misa diaria es leído, pero es deseable que el Salmo responsorial se cante. También la lectura del Evangelio, por supuesto, es parte del contenido de la primera parte, que es la liturgia de la palabra, ¿verdad? 2 lecturas, Antiguo y Nuevo Testamento, Salmo responsorial, el Evangelio, la homilía, la profesión de fe o el credo y la oración de los fieles. Eso es la primera parte, la parte de la liturgia de la palabra. Lecturas, homilías, el credo y la oración de los fieles. La segunda parte, por supuesto, es la más importante y viene a continuación, que se llama la liturgia eucarística. Es la parte principal de la misa. Por supuesto, no podemos separar las 4 partes de la misa, ¿verdad? Los ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y el rito de la comunión. Son 4 elementos que no debemos olvidarlos. La segunda parte, la liturgia eucarística, comienza con la preparación de los dones, ¿verdad? El sacerdote ofrece a Dios el pan y el vino. Nosotros podemos en ese momento ofrecer nuestras cosas interiormente, ¿verdad? Nosotros podemos ofrecernos interiormente nuestra misma persona, nuestra vida, nuestras enfermedades, nuestros gozos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros problemas. Ese es el momento de ofrecerlo al Señor, en el momento que el sacerdote hace la ofrenda a Dios del pan y del vino. Después viene el lavatorio de las manos del sacerdote, que significa la pureza con que se debe celebrar la misa. Y en el lavatorio de las manos del sacerdote, nosotros también tenemos que buscar el significado que tiene para nosotros ese lavatorio de las manos. Significa para nosotros que debemos de estar claros que tenemos que tener un corazón puro, porque es la única manera que se puede celebrar, que se debe celebrar la Santa Misa para beneficio propio, porque si no,
no tenemos ninguna gracia, no recibimos ninguna gracia si no estamos en gracia de Dios. Entonces, lavatorio de los pies, lavatorio de las manos, debe significar para nosotros también, Señor, purifica mi alma, mi corazón, mi boca, porque quiero darte el culto que tú te mereces. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. También en la segunda parte, que la liturgia eucarística, después de la presentación de los dones, viene el prefacio. Es un canto de alabanza y de acción de gracia. La palabra pre significa que es antes. Pre es anterior, ¿verdad? La frase es anterior a la plegaria eucarística, porque después del santo viene propiamente la plegaria eucarística, porque es el centro, ¿verdad?, de la liturgia. Es la consagración en la que Jesucristo se hace realmente presente sobre el altar, renovando el sacrificio de su cruz. El Señor renueva el sacrificio de su pasión y de su muerte. Termina con la doxología. Acuérdense cuál es la doxología. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese amén de la asamblea debe ser profundo. Y recuerden que antes de la doxología está la consagración y la oración sacerdotal que Jesús dirige al Padre, que hizo también en la última cena, después de comulgar, después de partir el pan con los discípulos. Él hace una oración profunda. Padre, te pido por esto, que se quedan en el mundo para que todos crean. Ese se llama la oración sacerdotal de Jesucristo. Está en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Sería lindo que la leyeran. Y después de que el sacerdote ha consagrado el pan y el vino, y después de decir, este es el sacramento de la fe, entonces todos decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Después de eso viene la oración sacerdotal de Jesús, a la cual concluye la iglesia con la gran doxología, el gran acto de ofrecimiento a Dios por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente. Son momentos grandísimos de la liturgia. Y por último, pues tenemos el rito de la comunión. Dentro del rito de la comunión está incluido el Padre Nuestro y todas las oraciones de paz y de reconciliación que debemos hacer antes de recibir la comunión. Y por último está el rito de conclusión. Es el saludo que hace el sacerdote, el saludo litúrgico, que es el Señor esté con ustedes. Después viene la bendición para el envío. Vayan a hacer vida lo que hemos vivido en la Eucaristía. Podemos ir en paz, la misa se ha terminado. Ahora bien, si se ha comulgado, conviene detenerse unos minutos antes de salir a la calle, porque recuerden que después de la comunión inmediatamente viene la oración final y la despedida. Entonces, no irse de carrera, por lo menos dejar que termine el canto de acción de gracia, porque son unos momentos para darle gracias al Señor por haber estado con Él en la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.